Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de estructuras discretas. En la clase de hoy vamos a ver coloreo de grafos. Bueno, en el capítulo actual que estamos, el capítulo 6, vamos a empezar viendo coloreo de grafos, que tiene que ver con aplicar colores a los vértices de un grafo, pero también a los arcos. Y bueno, vamos a partir viendo el coloreo de vértices. En este caso, lo que buscamos es asignar obviamente colores a los vértices para respetar ciertas restricciones que se estén dando en algún problema. Y básicamente lo que queremos es modelar alguna situación por medio de un grafo y usar el coloreo de vértices para poder responder a alguna pregunta o poder resolver algún problema. Entonces, el coloreo de vértices lo podemos definir como una función C que va desde el conjunto de los vértices hasta los números naturales, y esto es porque en realidad asignar colores es lo mismo que asignar un número. Eh, y la restricción que tiene esto es que el C de X, o sea, C del vértice X, tiene que ser distinto a C del vértice Y, siempre que X, Y pertenezca a nuestro conjunto de arcos. O dicho de otra forma, si es que dos nodos o dos vértices son adyacentes, ellos no pueden tener el mismo valor o el mismo color. Entonces lo que vamos a buscar cuando hacemos coloreo de vértices es que los vecinos o los vértices adyacentes no tengan la misma asignación de color. Y bueno, otro concepto importante dentro del tema de coloreo de vértices es el número cromático, que lo vamos a denotar por esta letra chi de G y va a corresponder al número mínimo entero, k, tal que el grafo tiene k colores. Veamos ahora entonces un ejemplo. Consideremos la situación en la que vamos a necesitar programar, imaginemos en una conferencia, 6 charlas, cada una de 1 hora. Y además nosotros tenemos información adicional, probablemente alguna encuesta o, eh, sí, probablemente alguna encuesta, alguna información adicional donde podemos reflejar el interés en participar en estas charlas. Entonces, sabemos del enunciado que hay interesados en participar en las charlas 1 y 2, también interesados en participar en la 1 y 4, en la 1 y 6, en la 2 y 6, en la 3 y 5, en la 4 y 5 y por último en la 5 y 6. Entonces, estas ya vendrían siendo restricciones del problema. Y lo que nos interesa a nosotros es poder hacer una programación de las charlas usando el mínimo de horas posibles y obviamente que en esta programación que podemos hacer podemos respetar estos intereses de las personas. O sea, si las personas quieren asistir a 2 charlas, que pueden hacerlo porque nosotros las programamos en horario distinto. Entonces, siguiendo las restricciones, nosotros vamos a tener que modelar un grafo que va a quedar de esta forma. Y bueno, aquí podemos representar los vértices como las charlas. Tenemos 6 vértices y nosotros hacemos un arco entre estos vértices si es que había interés en participar en una charla y en otra. Por ejemplo, el vértice 1, que tiene una conexión con el vértice 2, con el 4 y con el 6, como pudimos ver anteriormente en el enunciado, que había interés en participar en charla 1 y 2, 1, 4 y 1 y 6. Y de la misma forma, tenemos las otras conexiones de los arcos acá. Entonces, para diseñar el algoritmo que nos permita determinar la coloración, y en esta forma la coloración va a representar la cantidad mínima de horas que necesitamos para poder programar las charlas, tenemos que ver cómo podemos hacerlo. Entonces, para poder colorear, nosotros tenemos un algoritmo que se llama algoritmo voraz. Ahora, ¿por qué hacemos un algoritmo voraz o greedy? Es porque el problema de coloreo de grafos no es un problema que pueda resolverse en tiempo polinomial. Se cree que no existe ese tiempo. Entonces, tenemos que recurrir a alguna estrategia sencilla que nos permita poder trabajar y poder ir resolviendo el problema. Entonces la idea del algoritmo que vamos a ver ahora, que es el algoritmo voraz, es siempre poder ir asignando el color, el primer color disponible que no causa un conflicto, ya sea con los vértices vecinos. Vamos a revisar entonces el algoritmo voraz para poder colorear grafos. Aquí tenemos el algoritmo 1, coloreo voraz o greedy coloring. Eh, y para eso nosotros necesitamos definir como parámetro n, que sería el número de vértices de G,
Y acá estamos ya asignándole un color al vértice 1, que sería con el vértice con el cual vamos a iniciar. Recuerden que eh, asignamos colores, pero en realidad lo que estamos haciendo es que nuestra función le asigna un número, que ese número va a ser representante de un color. Entonces, al vértice 1 yo le voy a asignar el número 1. Luego, acá hay un ciclo, bueno, vamos a tener dos ciclos, pero el primer ciclo va a iterar sobre i igual a 2 hasta n, o sea, vamos a revisar todos los otros vértices que no sean el vértice 1. Vamos a usar como apoyo un conjunto S que va a estar inicialmente vacío y luego vamos a ir revisando desde j igual a 1 hasta i menos 1. Lo que vamos a hacer aquí es revisar todos los vecinos de este vértice i. Lo que nos tenemos que preguntar acá es si el vértice j es adyacente al vértice i, y si eso ocurre, entonces lo que hacemos en S es ir acumulando los colores que tiene el vértice j. Y ahí terminamos el ciclo. Entonces, este ciclo que es más interior en el algoritmo de coloreo, lo que hace es simplemente recolectar los colores que ya están asociados a los vecinos del vértice que yo voy revisando en el otro ciclo, en el más externo. Luego, cuando termina este ciclo, lo que yo hago es simplemente asignar el color como el primer color que no esté en ese. Ahora, el algoritmo es súper sencillo y por esa razón el primer color que no esté en ese podría ser un color que ya hayamos usado antes, podría haber sido un color nuevo. Entonces, ahí tenemos que ir analizando en los casos cómo puede ir resultando todo esto. Volvamos al ejemplo entonces. Después de aplicar el algoritmo de forma secuencial, nosotros vamos a tener un grafo que va a quedar de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos los 6 vértices y acá tenemos el resultado que sería los vértices ya con un color. Entonces partamos, por ejemplo, por el vértice 1, al cual le asignamos el color azul. Ok, entonces ya tenemos un vértice con un color, pasemos al vértice 2. Como el vértice 2 es vecino del vértice 1, yo no le puedo asignar el mismo color azul al vértice 2 porque estaría incumpliendo la restricción de coloreo. Por lo tanto, tengo que asignar un nuevo color, que en este caso sería el rojo. Vamos al vértice 3 ahora. El vértice 3 no tiene vecinos con colores asignados todavía. Recordemos que estamos viendo esto secuencialmente, así que yo podría perfectamente asignarle el color azul, porque no es vecino del 1. Así que aquí estoy reusando un color que ya había usado y que no causa conflicto en este caso con los vecinos. En el 4 pasa exactamente lo mismo. Como el 4 tiene vecino al 1, que ya le asigné el color azul, pero no tiene vecino al 2, yo puedo usar aquí el color rojo. Entonces hasta el momento hemos recurrido a dos colores, azul y rojo. Veamos qué pasa ahora con el vértice 5. El vértice 5, que está acá, tiene como vecino a 3, que ya le asigné el color azul, y a 4, que yo le asigné el rojo. Entonces, yo ya no puedo usar ni el rojo ni el azul. Por lo tanto, debo recurrir a un nuevo color, y en este caso le asignamos el color amarillo. Y luego yendo al vértice 6, el vértice 6 tiene como vecinos al 1, que tiene el color azul, al 2, que tiene el color rojo, y al 5, que tiene el color verde. Aquí igual hay problemas. Los tres colores que ya estaba usando no están disponibles, por lo tanto, debo recurrir a un cuarto color, y en este caso va a ser el verde. Entonces, con esto ya tengo la resolución del problema, y lo que podría hacer acá es simplemente asignar en la programación por cada color poner las charlas a la misma hora. Entonces, primero irían, por ejemplo, la charla 1 y la 3 en un horario, en el horario 1. En el horario 2 podría poner la charla 2 y la 4. En el horario 3 pondría la charla 5. Y en el horario 4 pondría la charla 6. Y de esta manera yo podría resolver el problema y satisfacer la necesidad de las personas que están interesadas en asistir a más de una charla. Ellos podrían asistir a estas charlas y yo necesitaría entonces 4 colores o 4 horas para poder programar mis charlas. Bueno, como se mencionó entonces, es difícil encontrar el número cromático en los grafos complejos. Este grafo no era tan complejo en sí. eh, Sin embargo, van a haber algunos casos simples que nos van a poder ayudar a tener una cierta guía de cómo determinar este número cromático. En el primer caso, en un ciclo de largo par, este siempre se va a poder resolver con dos colores. ¿Por qué va a pasar eso? Porque yo voy a partir con un color 1, asignemos por ejemplo azul. Luego al vecino, el color le voy a asignar el rojo. Luego al vecino le voy a asignar el azul. Luego al otro vecino el rojo. Entonces, eventualmente vamos a cerrar este ciclo
y yo voy a tener una correspondencia entre todos los colores, el vértice final con el inicial, no van a tener conflicto y voy a poder alternar entre dos colores. ¿Qué pasa en un ciclo de largo impar? En un ciclo de largo impar es lo mismo que tener un ciclo de largo par, pero tenemos un nodo extra. Entonces, aquí ya no vamos a poder hacer esta alternancia entre dos colores, porque al final de todo el problema voy a tener un conflicto doble con los dos colores. O sea, no voy a poder asignarle al último vértice ninguno de los dos colores que estuve alternando. Por lo tanto, en un ciclo de largo impar yo voy a necesitar tres colores. Voy a tener que asignar un nuevo color para este nodo que va a entrar en conflicto. En el caso de un grafo completo, yo voy a necesitar n colores. En realidad este es como el caso más complejo de todos, porque recuerden que un grafo completo es el grafo que tiene conexiones con todos los vértices. Todos los vértices se conectan con todos los vértices. Como yo necesito resolver la restricción de que los vecinos no pueden tener el mismo color, necesito n colores para n vértices. Y en un grafo de tipo rueda, que recordamos que este es el cíclico pero con un nodo central, vamos a necesitar tres o cuatro colores dependiendo de si n-1 es par o impar. Aquí estaríamos entrando a los grafos de ciclos, pero agregándole un color extra debido a que ahora hay una conexión con un nodo central. Entonces, para el caso de los pares, en un ciclo yo necesitaba dos colores, ahora necesito tres para poder colorear el gran nodo central. Y en el ciclo de largo impar yo necesitaba tres colores, pero ahora voy a necesitar cuatro por el nodo central. Entonces con esta guía ya podemos tener alguna idea de cuántos colores yo voy a poder necesitar o cuántos colores debería ocupar en mi coloreo. Volvamos al problema de las charlas entonces. Aquí hemos encontrado un coloreo de nivel 4, o sea, el número cromático es 4. Nos vamos a preguntar inmediatamente, ¿es posible con menos colores? Eh, la verdad, aquí podríamos hacer una reorganización. Veamos, porque una idea que podemos seguir es esta. Aquí podemos resolver el problema con tres colores, pero para eso necesitamos intercambiar el color azul que tiene el 3 por verde, que no entra en conflicto con el 6, y con eso le podemos asignar el color azul al 5. Intercambiando esos dos colores acá, podemos eliminar el amarillo, y de esa forma hemos encontrado un coloreo ya de tres colores, y sabemos que con menos de esa cantidad va a ser imposible. ¿Por qué? Porque acá hay un ciclo de largo impar que sería 1, 2 y 6. Aquí 1, 2, 6. Entonces aquí necesitamos tres colores. En consecuencia, el número cromático de este problema es 3. Entonces podría yo en realidad en vez de tener cuatro colores o cuatro horarios, yo ahora puedo tener tres horarios para poder ir agendando mis charlas. Veamos algún teorema que nos va a ayudar también a determinar una cota superior para poder hacer la coloración de vértices. El teorema de Brooks dice que, bueno, sea este símbolo que es un triángulo, un delta, de hecho es un delta mayúscula, el grado máximo de un nodo en G. Si G es un grafo conexo, que no es completo, ni un ciclo de longitud impar, entonces el número cromático va a estar acotado superiormente por este número que es el grado máximo de G. En caso contrario, el número cromático va a ser el grado máximo más 1. Entonces en el ejemplo anterior, nosotros teníamos los nodos 1, 5 y 6 que tenían grado 3, mientras que los 2, 3 y 4 tenían grados inferiores a 3. Entonces nos tenemos que fijar aquí en ese grado 3. Además, también cumplíamos que era un grafo conexo, porque estaban todos los elementos conectados. Y no era un grafo completo, porque no estaban todos los elementos conectados con todos. Y tampoco teníamos un ciclo de largo impar. Por lo tanto, aquí podemos aplicar la cota en el teorema de Brooks y podemos determinar que el número de cromático tiene que ser al menos 3. Y se cumple que justamente es 3 porque tenemos ciclo de largo impar, que sería 1, 2 y 6, y 1, 2, 6, 5, 4. Entonces, ¿para qué nos va a ayudar un poco este teorema y la otra información que tuvimos antes de los grafos cíclicos? Porque sin el teorema en realidad podríamos solamente haber asegurado de que el número cromático al menos iba a ser 6, que sería el caso de asignarle un color distinto a cada nodo. Ahora, ¿qué pasaría en un caso como ya extendiendo? ¿Qué pasaría si el nodo 5 fuera el único nodo conectado a un nodo 7? Aquí yo tengo el mismo problema, tengo ahora un nodo 7. ¿Qué es lo que podría hacer aquí?
Bueno, como no hay ningún conflicto con otros colores, en realidad el único conflicto es el azul, yo podría asignar el verde o el rojo, ya que el nodo 7 no es vecino ni del 4 ni del 3 ni del 6 ni del 2. Entonces, yo podría haber asignado un color que es ya un color que ya tenía, y el número cromático aún sigue siendo 3. Entonces, eh, mientras no se cumpla la condición de que los vecinos tengan el mismo color, yo le puedo asignar perfectamente un color que ya tenía existente, en este caso el verde o el rojo. Entonces, la coloración de vértices trata de eso, de definir una coloración o un número tal que los vecinos no pueden compartir este mismo valor. Ok, entonces veamos ahora el coloreo de arcos. Este proceso es similar al proceso de coloreo de vértices, solo que ahora en lugar de colorear los vértices vamos a colorear arcos y la restricción va a ser la misma, pero ahora para arcos adyacentes. Entonces lo que buscamos ahora es que todos los arcos adyacentes tengan colores diferentes, o como dice aquí en el enunciado, que no tengan colores iguales. Para eso tenemos que definir, de la misma forma como definimos en vértices el número cromático, ahora tenemos número cromático de arcos o índice cromático. Ese sería el nombre que tiene en el contexto de arcos y corresponde al mínimo número de colores que un grafo puede tener en cuanto a la coloración de arcos. Aplicaciones de colorado de arcos hay muchas. Por ejemplo, en el problema de asignar recursos y tareas de manera de que esto no interfiera. Veamos ahora un ejemplo y aquí vamos a englobar todas las cosas que hemos visto en esta clase. La siguiente tabla muestra entonces la distancia en kilómetros entre distintas radioemisoras. Se sabe que dos radioemisoras podrían causarse interferencia si utilizan la misma frecuencia cuando están ubicadas a menos de 240 kilómetros. Y también se sabe que dos radioemisoras pueden comunicarse si están a menos de 320 kilómetros. Entonces esta tabla es una de las formas que tenemos de representar un grafo. Podemos ver que tenemos 6 radioemisoras enumeradas de la letra A a la F y ahora tenemos que hacernos algunas preguntas. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la cantidad mínima de frecuencias necesarias para que las emisoras no se interfieran? Demuestra que el número encontrado es mínimo. Entonces, vamos a ver dentro del contexto lo que estamos viendo. A ver, necesitamos revisar la interferencia de emisora. Entonces, volviendo al enunciado, aquí como sabemos que dos radioemisoras podrían causarse interferencia si utilizan la misma frecuencia cuando están ubicadas a menos de 240 kilómetros. Entonces, lo que nos interesa en este contexto es saber la relación entre dos emisoras que están conectadas a menos de 240 kilómetros. Para eso entonces tenemos que diseñar un grafo. El grafo que podemos ver ahora en pantalla sería la conexión entre estas 6 radioemisoras y el arco indica si están a menos de 240 kilómetros. Para eso en la tabla tenemos que extraer la información y saber que, por ejemplo, la emisora A está conectada con B, porque tiene 145 kilómetros de distancia, con D, que tiene 183, y con F, que tiene 231. No está conectada en este caso con C y con E, porque con C tiene 323 kilómetros, mayor a 240, y con E tampoco porque son 361. Entonces, de esa forma iteramos con todas las radioemisoras y tenemos el grafo que ahora estamos viendo en pantalla. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos saber nosotros para determinar la mínima cantidad de frecuencias necesarias para que las emisoras no se interfieran? ¿Es este un problema de coloración de vértices? ¿Es un problema de coloración de arcos? Eh, por como lo tenemos representado ahora, los nodos o vértices representan las emisoras y los arcos representan la conexión entre ellas tal que la distancia es 240 kilómetros o menos. Entonces, en este caso, aquí nos están preguntando algo súper similar a lo que habíamos visto en el ejercicio anterior de la cantidad mínima de horarios. Aquí nos pregunta cuál es la cantidad mínima de frecuencias para que las emisoras no se interfieran. Entonces, lo que vamos a tener que buscar acá es determinar un conjunto de frecuencias distintas que vamos a poder asignar de tal forma
de que no exista la interferencia. Así que esto es problema de color de vértices. Necesito que todas las radioemisoras tengan colores distintos si es que están conectadas entre sí, porque si se cumple esa regla, entonces yo puedo asegurar de que le voy a asignar una frecuencia distinta a un color distinto. Ok, entonces al iterar, aquí podemos notar que hay un ciclo. Vamos a revisar acá. Em, Tenemos un ciclo que es entre A, B y D. Que lo que dice acá, vemos que la mayor conectividad entre un subconjunto de nodos se logra entre A, B y D. Ahí hay un ciclo. En consecuencia, podemos asignarle a cada una de estas tres colores distintos o tres frecuencias distintas para poder solucionar el problema. Entonces, acá tenemos la asignación. Bueno, acá la letra que usamos es phi de A en lugar de C de A, pero es la misma función de coloreo. Al vértice A, E le asigno un color 1, al vértice B, C y F le asigno un color 2 y al D le asigno un color 3. Entonces aquí en este caso asignamos azul, anaranjado y verde, pero podrían ser números también. Y de esa forma hemos determinado una asignación de tres frecuencias. Como habíamos demostrado que no se podía con menos de 3, de hecho no se puede con menos de 3 porque acá tenemos un ciclo de largo impar. No podemos asignar menos de 3 colores porque si no estaríamos produciendo un conflicto. Eh, entonces, esta sería la coloración. El resto de los colores, que en este caso serían a los vértices C, E y F, les podemos asignar algún color tal que no cause conflicto y hay varias opciones posibles. De hecho, deberían haber dos opciones posibles en cada lado, pero obviamente vamos a buscar una combinación en la cual no se cause conflicto entre los vértices. Entonces, este sería el número cromático del grafo. Para que no se cause interferencia entre ellas, tenemos tres colores o tres frecuencias. Veamos ahora otra pregunta. Para que dos radioemisoras se comuniquen, deben utilizar un código distinguible para saber de dónde proviene la señal. ¿Cuál es la cantidad mínima de códigos necesaria? Y acá tenemos que denunciar al enunciado, porque aquí dice que radioemisoras se comuniquen. Entonces, el enunciado dice, se sabe que dos radioemisoras pueden comunicarse si están a menos de 320 kilómetros. Entonces, eh, dentro de toda la información que tenemos en esta tabla, tenemos que volver a repensar cuál es el grafo ahora. El grafo sería el mismo que teníamos antes, pero como ahora extendimos y necesitamos hacer un análisis de 320 kilómetros o menos, van a aparecer algunos arcos adicionales. Entonces aquí en la imagen podemos ver cuál es el grafo resultante ahora. Podemos notar que se armaron más conexiones, por ejemplo, entre B y E, eh, B y C también, y creo que esas son las dos conexiones que agregamos al grafo adicional. Ahora, ¿cómo podemos determinar cuál es la mínima cantidad de código necesaria? La idea es que cada una de las emisoras que se comunica con otra emisora pueda usar un código distinguible. Entonces, ahora no nos estamos refiriendo eh, a la emisora en sí, no es un tema de la emisora, ahora es un tema de la conexión y la frecuencia. Eh, y para eso necesitamos que todas las conexiones, en este caso los arcos, puedan ser distintos. Entonces, ese es un problema de coloreo de arcos. O como lo habíamos visto también en la diapo anterior, sería como asignación de recursos. Entonces, si analizamos la solución en este caso, bueno, tenemos que crear este grafo nuevo que lo estamos viendo en pantalla. Podemos ver que el nodo B y el D van a tener cuatro conexiones a otras radios. Entonces, eh, básicamente lo que necesitamos acá es asignarle a estos nodos que tienen cuatro conexiones, a los arcos, cuatro colores distintos. Con eso vamos a poder distinguir el código para cada señal. Eh, y bueno, vamos a buscar una correlación de arcos con este número. Al arco BA le asignamos un color 1, BD le asignamos un color 2, a BE le asignamos un color 3, a BC un color 4, a DA le asignamos un color 4, DC un color 3, a DE un color 1 y a AF un color 2. Entonces, de esta manera habíamos encontrado una correlación de cuatro números, que en realidad la restricción aquí era la cantidad de conexiones máxima. Y podemos ver que un menos de 4 es imposible porque estaríamos rompiendo la restricción
eh, de coloración, arcos adyacentes tendrían el mismo color y por tanto el código no sería distinguible para cada señal. Entonces, en el coloreo de arcos, la verdad es que el análisis que hay que hacer es muy similar al que hacemos en el coloreo de vértices. Tenemos que revisar siempre en dónde está la mayor cantidad de conexiones para poder ir asignando en ese lugar distintos colores, de tal manera que no se cumpla o sea, que se cumpla la restricción de que no, los adyacentes no tengan el mismo color. Entonces, el mínimo número de códigos entre las emisoras sería 4. Bueno, con eso entonces hemos llegado al final de esta clase, así que nos estamos viendo a la próxima.